Mateo 15, versículo 29, preste oído a la lectura. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De tal manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Présteme su oído. Voy a hablar bajo el tema, o a titular esta palabra: pasos para renovar tu fe. De alguna manera, yo creo que es la propia experiencia personal en la vida de uno que lo hace a uno sentir que uno necesita renovar su fe cada cierto tiempo. Sobre todo aquellos que toman la Biblia a veces, necesitan renovar su fe. Yo no le voy a pedir que usted me diga si usted leyó todos los días su Biblia esta semana, o cuántas veces usted lee la Biblia a la semana, pero aprendí leyendo biografías de hombres de Dios en la historia de la iglesia sobre uno que decía: Señor, yo necesito aumentar mi fe. Y mientras él dice, me paseaba por el campo esperando que cayera un rayo sobre mi cabeza, un rayo de fe, y que me hiciera aumentar la fe, el Espíritu de Dios me trajo ese pasaje a la mente en Romanos que dice: la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. De manera que es imposible, por más que usted ore que se le aumente la fe, si usted no lee la Biblia, su fe no va a aumentar. Toca al que está a su lado y dígale: esto que viene es para ti. Si usted no lee la palabra de Dios, su fe no va a aumentar. Lo que nosotros acabamos de leer fue uno de esos momentos en los que el Señor aprovechó la ocasión para aumentar la fe, no tanto de la multitud, porque la multitud ya había experimentado el poder de Dios, sino de aquellos que estaban alrededor de él. El Señor Jesús dice que desde el principio de su ministerio le seguía mucha gente mirando las señales que hacía, los milagros que efectuaba, cómo sanaba a personas con necesidades que humanamente era imposible que se produjeran esas sanidades. Pero de entre el grupo de personas hubo algunos que eran llamados discípulos. Diga conmigo, discípulos. Un discípulo es uno que aprende, uno que está en la esfera de influencia, uno que está dispuesto a escuchar las enseñanzas de un maestro para ponerlas en práctica en su propia vida personal. Pero de entre ese grupo de discípulos, el Señor llamó también a 12 para que estuvieran con él, para enseñarles, para enviarlos a predicar,
para que ejercieran la autoridad que él había traído para que fuera parte de la extensión del evangelio o del reino de Dios en ese momento. Y ese grupo de 12 constituyó el proceso de una escuela que duró 3 años y medio para el Señor. Los 3 años y medio de ministerio él estuvo preparando esos 12 para que pusieran los cimientos, pusieran la base de lo que era la iglesia del Señor o de lo que sería la iglesia del Señor. Ustedes saben que en el momento en que el Señor está predicando, lo único que ellos conocen es el judaísmo o es las enseñanzas de Moisés y las profecías dadas por los apóstoles, por los profetas del Señor, hasta que entonces el Espíritu Santo de Dios viene sobre la iglesia después de que el Señor resucita y la iglesia queda establecida como tal el día de Pentecostés, cuando desciende sobre los 120 en el aposento alto. Hasta ese momento lo que había era un puñado de discípulos. Pero el Señor preparó a esos 12 hombres para que pusieran los cimientos, para que pusieran la base de la iglesia. No hay ninguna organización humana que no sea formada sin tener una base. Y no hay ninguna organización humana que pueda continuar y pasar el paso de los años sin tener una base. La familia necesita una base firme para poder continuar el paso de los años. ¿Me dice amén? La iglesia necesita una base firme para poder continuar el paso de los años. Yo soy de los que dice que reconozco la gran importancia y la necesidad de tener una iglesia local donde crecer, donde desarrollarse, donde usted pueda traer su familia para adorar. Pero si esa iglesia tiene cimientos flojos, es una iglesia que está condenada a desaparecer. Pero si cuando la iglesia empieza tiene cimientos firmes, esa iglesia va a perseverar el paso de los años y va a ser una iglesia que va a alcanzar a otras generaciones para el Señor. Yo quiero que usted lo crea. Y lo que el Señor está haciendo es preparando a los discípulos. Es el segundo milagro de multiplicación que Jesús realiza. Y nosotros leemos aquí que Jesús tomó, dice, 7 panes y unos pocos pececillos en esta multiplicación donde ya se había producido un ambiente de milagros. ¿Por qué razón se produjo el ambiente de milagros? Porque había una especie de expectación en el corazón de la gente. Cuando nosotros venimos con un ambiente de expectación a la presencia del Señor, ocurren grandes cosas. Si usted viene esperando recibir algo, Dios lo va a visitar. Si usted es de esos que dice, vamos a ver lo que pasa hoy, vamos a cantar un par de coritos como hacemos siempre, o vamos a ir a esa iglesia para que el pastor no me esté llamando y me esté fastidiando, no creo que vaya a recibir mucho. O vamos a ver lo que Dios tiene para darme. Pero es diferente, ¿verdad? Cuando usted va a buscar, pero también usted lleva gozo, usted lleva alegría, usted lleva expectación, usted va a provocar la presencia del Señor. Porque entonces se desata el poder sobrenatural de Dios. Algo que nosotros hemos aprendido es que cuando el creyente se atreve o se anima a testificar a otros, empieza a ver cosas que jamás vio en su vida. Hay gente que vive a veces lleno de amargura, de tristeza. ¿Usted sabe cuál es el secreto? Predíquele a alguien, háblele de Cristo a alguien, testifique a otra persona, háblele del amor de Dios, cuéntele lo que Dios ha hecho con su vida. Y usted verá que habrá un gozo inefable que va a arropar su vida. Y no hay nada más poderoso cuando alguien, usted le dice, tú quieres recibir al Señor. Y esa persona dice, yo lo quiero recibir. Y usted ora sobre esa persona. Mire, es un gozo que usted no lo va a comprar en ningún lado. Gloria al Señor. Aleluya. De manera que donde hay un ambiente de fe y de expectación, ocurren grandes cosas. Yo noto que no siempre Jesús hacía milagros, no siempre, especialmente donde había incredulidad,
él como que retenía la mano, el poder de Dios como que se detenía y no se veían los milagros. ¿Sabe lo que yo noto? El ambiente donde estaban los más religiosos era el ambiente donde era más difícil que la gente experimentara el poder milagroso del Señor. Miren, en Jerusalén, en el templo, era donde más oposición le hacían, porque a veces nosotros nos acostumbramos a las bendiciones del Señor, nos acostumbramos a que Dios nos responde la oración, nos acostumbramos a que no tenemos dificultades o no tenemos problemas o qué sé yo, no estamos pensando ¿qué van a comer mis hijos mañana? O me van a despedir del trabajo. Y si dicen me despiden del trabajo, aplico por desempleo. Y si entonces, si no me resulta el desempleo, bueno, hay compañías donde ir a pedir trabajo. Pero la gente en esos días apenas tenía para comer. Pero estaban, como ellos estaban expectando recibir algo acerca del Señor. En Jerusalén, donde estaban los líderes religiosos, el ambiente de incredulidad era tremendo. Y allí, ¿qué hacía? Dios entonces como que retenía su mano. En otros episodios nosotros leemos que el poder de Jesús estaba sobre él para sanar, dice la Escritura. Y la verdad de las cosas es que Dios visita a su iglesia cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Verdad? Y por más que usted trata de producir cosas, solo Dios lo hace. Pero cuando la iglesia del Señor se reúne con una expectativa, Dios me va a visitar, óigame, el poder de Dios desciende sobre la iglesia. Cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer por encima de las oposiciones, el poder de Dios desciende sobre la iglesia. Yo recuerdo, yo creo que tendría 14 años, quizá un poco menos, pero recuerdo estar en una de esas campañas de Gille Ávila. ¿Cuántos conocieron al hermano Gille Ávila? Sí, unos cuantos, por lo menos en video algunos, hasta los muchachos ahora miran a Gille Ávila en video. Pero yo recuerdo estar en una de esas campañas en Santo Domingo, cuando Gille Ávila vino y empezó, ¿verdad?, el servicio esa tarde. Se notaba que estábamos en un estadio al aire libre y empezó todo el ambiente a ponerse como que iba a venir una lluvia tremenda. Y entonces el hermano Gille se subió a la plataforma y empezó a orar para que la lluvia se alejara, para que la lluvia se fuera. Y íbamos a quedarnos igual, aunque con lluvia o sin lluvia nos íbamos a quedar. Pero muchas veces hay equipos afuera que se van a quemar y no se puede predicar en un estadio a veces con lluvia. Y yo no sé si los demás miran, pero yo estaba con la expectación de Dios está aquí. Y miré cuando estaba lloviendo alrededor del estadio, pero dentro del estadio no llovía. Escúchame bien, estaba lloviendo alrededor del estadio, pero dentro del estadio no llovía. Entonces yo sé que Dios puede hacer grandes cosas. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer grandes cosas? Gloria a Dios. Pues lo más terrible es ministrar a la gente incrédulo, ¿verdad? Pues si usted cree, usted verá la gloria de Dios. Y yo recuerdo cuando vino la pandemia, estábamos ahí atrás y nosotros vimos todo ese tiempo que estuvimos afuera. Cuando uno viene de esa escuela donde uno sabe que Dios lo puede hacer, que Dios hace milagros, uno le cree al Señor. Y estábamos afuera y recuerdo que una tarde pusimos los equipos y empezó a caer una llovizna fuerte. Y yo empecé a orar y a pasearme, a levantar las manos y a pedirle al Señor, llévate la lluvia porque con lluvia se nos van a quemar los equipos. Y yo sé que había un par de gente y hay gente que puede desmentir, pero vimos como la lluvia se fue, llovió aquí alrededor de la ciudad, llovió alrededor de la ciudad, pero aquí no estaba cayendo lluvia. O sea, yo no estoy hablando Coca-Cola. Sí, no estoy hablando Coca-Cola. Yo estoy hablando lo que Dios hizo, porque cuando uno está haciendo
lo que a Dios le agrada, lo que Dios te manda, tú puedes creer que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios. Cuando el creyente sale al campo, se desata una presencia sobrenatural de Dios sobre él. Pero donde hay incredulidad, el poder de Dios se detiene. En Galilea de los gentiles, donde la gente conocía la vida más íntegra que el Señor haya vivido, porque conocían su familia, conocían sus padres, la gente decía, ¿quién es este Galileo? Este es el hijo de María, el hijo de José el carpintero. ¿De dónde tiene este poder? Y dicen los evangelios, y no pudo hacer allí el Señor muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos, solo que puso sobre algunos las manos y sanó a algunos. Pero Dios quería visitarle con más gloria, con más bendición, con más milagros, si tan solo ellos hubiesen puesto a un lado su pensamiento, su orgullo personal y hubiesen venido con un deseo de expectación y de que la presencia del Señor se desatara sobre ellos. Pero no experimentaron el poder de Dios, no experimentaron la presencia de Dios como querían porque estaban llenos de incredulidad. Yo les digo algo, lo más difícil es tratar de construir la base de una iglesia cuando los que son las cabezas o los obreros de la iglesia no creen ni a la luz eléctrica. Hay gente que a todo lo duda, no creen nada. Entonces imagínense si esa gente pone los cimientos de la iglesia. Entonces, ¿cómo van a ver la gloria del Señor? Entonces, lo que el Señor está haciendo es desafiando la fe de los discípulos para que ellos puedan experimentar lo que la multitud que vino, que dice que trajo cojos, trajo mancos, trajo paralíticos, me imagino que trajo ciegos, trajo gente que estaba imposibilitado y dice el Señor los sanó a todos. El Señor puso sobre ellos las manos. Lo único que podía detener y frenar el poder de Dios era la incredulidad. Pero la compasión en el corazón de Jesús lo movió a alimentar a una multitud de 4,000 personas por medio de este milagro. El texto dice que eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo siempre digo que en esa época no había televisión. Entonces me imagino no había Netflix en esa época para mirar series. Con la serie le cae depresión a la gente y no se reproducen. No hay nacimientos ni nada de ese tipo de cosas. Y como vivimos hoy en día, la gente está enfermo a cantidades de cosas. Pero en esa época tenían 7 y 8 muchachitos. Entonces imagínense 7 muchachitos más la esposa más 4,000 hombres. Métale lápiz a ver cuánto es eso. Eso es una multitud muy grande para, dice, ministrar con 7 panes y unos pocos pececillos. La multitud ni se dio cuenta del milagro. Los que necesitaban saber que Dios era poderoso para hacerlo eran los discípulos. De manera que si vamos a ver un avivamiento de este lado de este mundo, Dios tiene que levantar una generación que conozca los milagros que Dios puede hacer, porque Dios no puede traer a los cojos, ciegos, paralíticos espirituales si los que estamos en la iglesia del Señor estamos cojos, ciegos y paralíticos espirituales. Dios primero tiene que revolucionar a los que están. Dice amén. Aleluya. Dios tiene que revolucionarte a ti y a mí primero. Entonces necesitamos nosotros venir con esa expectación de Señor, quiero avivamiento. Y venir a la presencia del Señor como que queremos que el poder de Dios se desate sobre nuestras vidas. En la medida en que muchas veces, y yo por eso sigo insistiendo que es cuando uno sale al campo, donde la presencia del Señor se desata más sobre la vida de uno. Porque yo digo, no vemos ciertas manifestaciones que a veces vemos en el campo misionero, no la vemos a veces en el entorno de la iglesia local, a veces por nuestra falta de fe.
Venimos una semana, estamos espiritualmente, mire, cargados, llenos de la gloria del Señor. Desde que llegó el miércoles estamos deprimidos espiritualmente. Es más, no sabemos si es verdad o no es verdad. ¿Será verdad que hay que ir a la iglesia toda la semana o no hay que ir? Y empezamos a dudar de un montón de cosas. ¿Será que Dios me va a responder esta oración? ¿Será que Dios va a hacer el milagro? ¿Será que Dios va a tocar esta necesidad que tengo en mi hijo, en mi familia? Y será. Y el diablo te empieza a tratar y la Biblia ni la agarramos por allí y vivimos orando. Levántame, Señor, levántame la fe. Señor, ayúdame a crecer en la fe. ¿Y cómo vas a crecer en la fe si la Biblia tiene el lente todavía metido ahí hace meses y no la ha abierto? No vas a crecer en la fe. Entonces, Dios trabaja con nosotros. Nosotros leemos, el versículo 30 dice que se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús. En otras palabras, la gente no vino sola. Présteme el oído. La gente no vino sola. Vino con alguien, con otros que tenían necesidades mayores que ellos. ¿Cuántos quieren avivamiento? Pues cada semana hay que proponerse de no venir solo a la casa del Señor. ¿Verdad que sí? Queremos ver la gloria del Señor. Queremos ver endemoniados ser libres del poder de Dios. Amén. Usted sabe la gran batalla que está librando el mundo, no solo la nación. Aquí se manejan muchas estadísticas por el tema de, ¿verdad?, de la educación, de la organización, de los programas y todo lo demás. Pero hay una gran batalla de gente batallando con enfermedades mentales, con cantidades de enfermedades emocionales del alma, cantidades de gente enferma. Cada vez que usted oye a los políticos discutiendo si sacan las armas de las calles o no sacan las armas de las calles, el problema no está en las armas, el problema está en los hogares, el problema está en las personas, el problema está en toda la información que dejamos que nuestros hijos reciban, que están encerrados en habitaciones y no sabemos ni siquiera lo que están mirando en esas habitaciones y luego salen y lo expresan por medio de una balacera en una escuela. Y solamente la iglesia del Señor tiene el poder y la autoridad para traer esa libertad en Cristo. Pero los cristianos tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer, invitando a otros, hablándoles de Jesucristo. En otras palabras, portando el poder de Dios y llevándolo a otros que necesitan recibir lo que usted y yo tenemos. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Dice, trajeron a otros, porque vinieron, ¿qué? ¿Sabe lo que vinieron esos otros? Aleluya, a provocar la bendición de Dios por todos los medios posibles. O sea que si queremos que el poder de Dios se desate sobre nuestros amigos y familiares, necesitamos traerlos a la casa del Señor. ¿Dicen amén? ¿Cuántos estuvieron en el último festival del año pasado? O sea, en el festival latino que hicimos. Si estaban todos y nada más veo 5 manos levantadas. O tenemos una nueva, esa fue la segunda iglesia, porque aquí viene una primera iglesia una semana y la segunda iglesia llega la otra semana. ¿Cuántos se acuerdan del festival, la fiesta latina? Ahora sí. Bueno, hay unos cuantos que estaban, no levantan la mano. Sí, pero cuando empezamos, celebramos el festival número 12 el año pasado. Y cuando empezamos los festivales, teníamos que constantemente explicarle a un grupo de obreros que la comida había que darla gratis. Decía, pastor, venda la comida. Y yo, no, la comida, hay actividades que son de evangelismo. La salvación de las personas y de las almas es más importante que las metas económicas que la iglesia pueda tener. Y eso era cada semana. Es más, había algunos que entraban en strike, la siguiente semana no diezmaban. Y yo decía, la obra es del Señor, a mí nadie me chantajea. Porque la obra es del Señor. ¿Dice amén?
Si nosotros no queremos, el Señor se busca a otro que haga el trabajo. ¿Dice amén? Es así. Si usted no quiere hacer las cosas, el Señor siempre tiene el reemplazo listo. Pero si nosotros queremos presentarnos donde Dios, con galardón en los cielos, tenemos que hacer el trabajo con alegría, con entusiasmo. Y eso era cada año, durante varios años, explicándole, señores, no se puede vender la comida, no podemos ir y predicarle el evangelio a la gente y hacerle el llamado de que vengan y reciban a Cristo y después le vendimos el plato de comida y también queremos que la gente escuche el mensaje. No, vamos a darle de comer. Ahí el Señor le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer, alimenten a la multitud. Y los discípulos, como siempre pasa con los que están llenos de la bendición, se acostumbran a la bendición del Señor, se acostumbran a que Dios haga las cosas y dijeron, ¿de dónde vamos a sacar nosotros para alimentar toda esta multitud en el desierto? Y se olvidaron que el Señor había alimentado 5,000 en días atrás. Y así pasa con muchos creyentes que olvidan las maravillas que Dios ha venido haciendo a lo largo del camino y se acostumbran a la bendición. Toca a alguien que está a su lado y dile, no te acostumbres a la bendición. No se puede acostumbrar a la bendición y los milagros. Cuando hay momentos en que la presencia del Señor desciende y yo soy siempre de los que dicen, mi mamá nos enseñó que si cuando muere alguien todos los hombres se desmayan, ¿quién va a llevar el muerto? ¿Verdad? Yo no sé usted, en Dominicana le da el yello a la gente, ¿verdad? En algunos países le da el yello a la gente. Hay gente muy emocional, ¿verdad? Y no pueden. Pero si todos nos da el yello, ¿quién va a llevar el muerto? Alguien tiene que llevar el ataúd, ¿verdad? Entonces nos enseñaron con esa dureza, mi hijo, en situaciones extremas hay que mantenerse fuerte porque alguien tiene que llevar el muerto. Mi mamá nos acostumbró así. Pero cuando la presencia del Señor viene, lo que le quiero decir es muy difícil verme llorando a mí. O verdad, o que me ponga aquí delante y algunos, verdad, cuando se ponen nerviosos lloran y no pueden predicar. No se sienta mal, que eso es normal. Hay gente, verdad, que Dios no lo llamó a eso. Pero cuando la presencia del Señor viene, oiga, hay algo que quiebra mi corazón, me quebranta, me quiebra. Y a veces mi hija me pregunta, papi, te vi llorando, ¿por qué estabas llorando? Y es verdad, ella pensará que tengo una angustia. No, hija, porque yo estoy viendo lo que Dios está haciendo, estoy sintiendo en mi alma lo que Dios está haciendo en el corazón de cierta gente y no puedo resistir la presencia del Señor, y la presencia del Señor me quebranta porque yo no me quiero convertir en un profesional de milagros, en un profesional de sanidad. Yo quiero experimentar la presencia de Dios, quiero sentir lo que Dios está haciendo en la vida de la gente. Yo no quiero entrar a la iglesia del Señor y encender un piloto automático, cantar un par de alabanzas, irme igual para la casa sin provocar la gloria del Señor. Puede ser que sea el último día, puede ser que sea el día de la visitación del Señor. Por lo tanto, voy a la casa del Señor a buscar su presencia, a buscar su gloria, a que Dios me visite. A que Dios me visite con su gloria. Y esa es la expectación que nosotros debemos de tener. Porque la incredulidad paraliza, pero la fe que hace moviliza. Y el Señor le dijo, denme lo que tienen. Denme lo que ustedes tienen en la mano. Aleluya. Y le dieron 5 panes. ¿Cuántos fueron? 7. Eso era la otra vez. 7 panes y unos pocos pececillos. Y el Señor le dijo a los discípulos, ustedes van a hacer el trabajo y le van a dar de comer a la gente. Para que cuando lleguen los grandes desafíos
que ustedes tienen que enfrentar sin mí, ustedes sepan que yo soy poderoso para hacerlo, que yo soy capaz, que estaré con ustedes. Y el creyente tiene que vivir con esa expectación. Dios va con nosotros. Hay momentos en que nos sentimos como que estamos solos, Dios está allí. Hay momentos en que oramos y parece que la oración no pasa del lugar donde estamos, pero Dios sigue allí. Porque Él ha prometido estar con nosotros. Lucas 12, 6 al 7 dice, presta atención a este pasaje. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto era lo que se hacía, oiga, yo no sé si lo hacían en la plaza pública o dónde lo hacían, si era cuando eran las fiestas, pero leí en algún lado por ahí que vendían 2 pajarillos por 1 moneda y vendían 5 por 2. ¿Te ha oído la ñapa? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Ñapa? Yapa dicen en algunos lados por ahí. ¿Cuánto pedían la ñapa en la época? Eso los muchachos no saben. Uno dice, échame un poquito más. Esa es la ñapa. Si había un pajarillo que lo daban de ñapa, que lo daban extra, porque si se vendía 2 por 1 moneda, sería 4 por 2 monedas, ¿verdad? Pero daban 5. El Señor dice, miren, ese 5.º pajarillo no cae a tierra sin que la voluntad de Dios no lo permita. Ese que parecía que no valía nada, que lo daban extra, ese también estaba siendo contado de parte del Señor. Hay mucha gente que cree que son el 5.º pajarillo, que son el pajarillo olvidado, que Dios no lo tomó en cuenta, que Dios no puede hacer el milagro en sus vidas, que esas oraciones que hacen están olvidadas, que Dios tiene 4 que son hijos preferidos, pero el Señor dice, miren, aunque tú sientas que eres el 5.º pajarillo, la Biblia dice que los cabellos de tu cabeza están todos contados y que ni uno solo puede caer a tierra sin que la voluntad de Dios lo permita. Dios conoce la oración, Dios conoce la necesidad, Dios sabe la carga con la que has venido a su casa hoy, Dios conoce la petición de oración con la que tú has venido, Dios conoce tu necesidad de salud, Dios sabe las batallas que tú estás librando, Dios conoce la oración que nadie ha oído en público, Él la conoce en lo secreto. Esa oración no está olvidada delante de mí, y cuando tú vienes a la casa de Dios tienes que esperar que hoy puede ser el día en que Dios te visite para visitarte y derramar su presencia sobre tu vida. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Ese pasaje, mis amados, en Romanos 11:1 que dice, es pues la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción, diga conmigo, convicción, se aplica para el incrédulo y para el creyente. Pues usted puede tener convicción, diga conmigo, convicción de que Dios no lo va a sanar, de que Dios no le va a hacer el milagro, de que Dios no lo va a visitar, de que Dios no va a salvar la familia, de que Dios no lo va a sacar de ese pozo, de que usted va a fracasar en la vida. Usted puede tener convicción. Entonces usted tiene que cambiar la convicción negativa por la seguridad, la certeza y la convicción de que Dios es veraz, de que Dios escucha de la oración, de que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y de que Dios tiene un tiempo perfecto para hacer lo que tiene que hacer, aunque no lo haga dentro de tu tiempo y del mío. Pero nuestra fe tiene que estar puesta. Esa convicción de que Dios no lo hará. Ese pasaje favorito en los evangelios donde el Señor llega a Capernaum y Jairo, el principal de la sinagoga, le sale al encuentro
y le dice, mi hija está gravemente enferma, por favor ven y ora por ella, si tú vienes ella va a vivir. Y dice que la multitud le apretaba, el Señor va caminando y en un momento dado vienen y le dicen, tu hija murió, no molestes más al maestro. Pero el Señor le dice, no creas, no temas, cree solamente. Y Jairo no abre su boca ni una vez más. Bastó la palabra del Señor, le creyó. Y verdad, pudo haberse ido y dicho, bueno, ya murió, ya para qué. Pero él creyó a la palabra del Señor. No temas, cree solamente. Y en el camino se produjeron demoras, pero Jairo no se despegaba del Señor. Y cuando llegó a la casa, ¿verdad? El alboroto, la gente llorando, y la gente con el yello, ¿verdad? Pero el Señor lo echó afuera, váyanse de aquí, la niña no está muerta, sino que está durmiendo. Y la gente lo miraría y diría, este está loco, este maestro. Y entonces cuando fue, oró sobre la niña y le dio la palabra y Jairo vio el milagro porque tuvo la convicción de que Dios era poderoso para levantar los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, cuando Dios nos pide algo difícil, es porque quiere hacer algo que para nosotros es humanamente imposible. ¿Verdad? A veces Dios te pide algo difícil. Y hay gente que quiere ver milagros, pero no quieren sacrificar nada. ¿Usted quiere ver milagros? Gloria al Señor. ¿Quiere ver milagros? Bueno, hay que venir a la casa de Dios a provocar el cielo, a buscar su gloria. Hay que aprender a poner el plato boca abajo también. Gloria al Señor. Yo recuerdo llegar a lugares donde a veces hicimos el llamado y salían gente que eran karatecas. Pero karatecas es porque estaban poseídos por demonios. Yo recuerdo una que tenía un taco como de este tamaño que me tiró una patada que si me daba con la patada me volaba la cabeza. Y después mordía y escupía. Le agarró la mano a un hermano y no se la soltaba. Cuando yo miraba, ay, digo, ay, el diablo está allí. Pero ¿sabe qué? Yo sabía que lo único que podía detener el poder de Dios era la incredulidad. Y aprendí muchas veces a ir días antes cuando iba a los lugares para orar y ayunar y buscar la presencia del Señor. Y los demonios se tenían que ir y se tienen que ir en el nombre del Señor. Sean chéveres o sean rebeldes, se tienen que ir en el nombre del Señor. ¿Dice amén? Porque si usted y yo le creemos a Dios, Dios hará lo que tiene que hacer. En otras palabras, aquí hay un secreto para renovar la fe. Dale al Señor lo que tú crees que para ti no sirve, que es insignificante. Y Dios va a utilizarlo para su gloria. Hay gente que tiene una habilidad para ordenar, tienen habilidades para decorar, tienen habilidades para sonreír, tienen habilidades para hablarle a otros, pero todo lo usan para su propio beneficio. Pónganlo en las manos de Dios y usted verá cómo la gloria de Dios va a venir. Si vamos a levantar una iglesia con cimientos firmes, los que estamos tenemos que creer. Yo oí gente decir, ¿sabe lo que oí gente decir? Había gente que decía, pastor, yo no quiero que la iglesia crezca. Y yo no oraba que el Señor se lo llevara, no me miren así, no me miren así. Yo decía, Señor, cámbiale la mente, Padre. Transforma ese corazón egoísta en un corazón compasivo. Bueno, algunos sí, algunos decían, llévatelo, Señor, llévatelo, Padre, llévatelo.
Padre, aunque no sea el seno de Abraham, pero llévatelo. Que dicen que, pastor, ya no vamos a poder hablar con usted. Oye, ¿quién quiere hablar conmigo? ¿Para qué? Hable con el Señor. Entonces yo le digo, no, eso no es cierto, porque Dios tiene que preparar un grupo de gente que son los que van a ministrar sanidad a los que van a llegar. Y si usted es de esa gente que vive tambaleando en la fe, flaqueando en la fe, que hoy cree, que mañana no cree, que se olvida del poder de Dios, ya los discípulos habían visto cojos, paralíticos, enfermos, sanados, y le dicen al Señor, ¿de dónde vamos a alimentar a toda esta multitud? El Señor le dice, ustedes verán ahora mismo cómo. Y bendijo, dice, dio gracias y le dio. Y dice que ellos empezaron a repartir y a ver el milagro producirse en la vida de la gente. Hay bendiciones que Dios está acumulando, derramando sobre tu vida. En cada palabra que deposite en tu corazón, eso está guardado allí. Eso Dios lo va a sacar cuando lo tenga que sacar. Dios te va a dar las palabras necesarias cuando tú la tengas que hablar. Dios te va a dar la oración necesaria cuando tú tengas que orar por alguien. La autoridad de Dios se está derramando sobre tu vida. Tú tienes que creer que tú vas a ser el instrumento poderoso para que la gloria de Dios se desate en esta ciudad, y no solamente en esta ciudad, sino que vaya hasta lo último de la tierra. Donde quiera que Dios te lleve, la presencia de Dios irá contigo y te usará. Gloria a Dios. Porque sí tengo una convicción profunda, que lo único que puede detener el avance de una familia o de una iglesia es la poca fe de los que son las cabezas. Si uno cree y el otro no cree, el otro dice, más o menos, dice, algunas cosas creo. Oiga, eso se pasan años dando vuelta en el desierto. Pero si los dos dejan de escuchar a Paquita, la del barrio, y de mirar series de Diaflix, y se ponen a leer la Escritura y a mirar lo que el poder de Dios hace en la vida de la gente, el Señor va a acelerar los tiempos, va a derramar bendición, va a hacer, oiga, que todo lo que está en su vida, en sus manos, sea bendecido, sea prosperado. La gloria del Señor va a ir adelantándolo en todas las cosas. Porque es así. Dios tiene que repetir esos episodios desafiantes para renovar su fe. Y aquí el Señor le dice, hombres de poca fe, porque se olvidaban la palabra, se olvidaban lo que Dios había hecho y cómo los había bendecido, cómo les había provisto. Por eso Satanás no quiere que muchos creyentes lean la palabra, porque si no leen la palabra, entonces, oiga, van a estar todo el tiempo moldeados por el pensamiento del mundo. Yo veo cantidad de gente subiendo cosas en las redes sociales que no tienen nada que ver con la Biblia. Y algunos dicen, deje ver, hoy no son pastores, hoy son life coach. Life coach. Lo que menos predican es la palabra, muchos de esos life coach. Y lo que único que hace aumentar la fe de la gente es la palabra. Porque la palabra viene de los labios de Dios y es lo que tiene vida. Es lo que tiene vida. Entonces, para mí, lo que la gente necesita oír es la palabra de Dios. Dice amén, la palabra de Dios. Yo lo he visto el poder de Dios manifestarse en la vida de la gente. Yo recuerdo llegar a una ciudad, con esto voy a cerrar, llegar a una ciudad y meterme 3 días de ayuno. Y los hermanos mirar, dice, este monje, ¿de dónde salió este monje? 3 días de ayuno, sin comer, 3 días. No hay que tomando cafecito, ni té, ni chocolatada, ni nada por el estilo. 3 días de ayuno, sin comer. Y
después juntarme con hermanos que se tiraban botellas de todos los calibres de alcohol. Y yo digo, bueno, aquí Cristo no está. Y cuando se empezaba el servicio, se manifestaban los demonios, los primeros que se arrinconaban y se iban al costado eran los borrachines esos, porque le tienen miedo al diablo, porque están contaminados por las cosas de este mundo, no tienen fe en absoluto. Recuerdo en uno de esos cultos, los muchachos me van a entender mejor, pero en uno de esos cultos, ustedes han visto esa parte de las guerras de las galaxias. ¿Cómo que se llama ese que tiene la nariz torcida? El el hijo de Han Solo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, díganlo sin miedo, que no lo escucho. No te escucho. Kylo Ren, ese mismo. El que tiene la nariz torcida, ya ellos saben cuál es. Y ustedes ven que en una parte de, ¿cómo se llama la muchacha? La protagonista. Rey. Rey se llama la muchacha. Ok, estoy bien. Y en un momento dado vio, él maneja el Dark Force. Y la muchacha, ¿verdad?, es parte de la Resistance. ¿Así se llama? Ayúdenme, pero ¿cómo es la cosa? ¿Y qué es lo que estamos hablando? ¿No me ayudan? Y entonces, en un momento dado vio como que hay una atracción fatal. Pero él, a través de la fuerza que tiene, puede como empujar a la muchacha. ¿Es cierto, verdad? Es como una fuerza en cámara lenta, algo así se produce. Ok, ya me van entendiendo entonces. Esa fuerza en cámara lenta, yo le dije, una vez la vi manifestarse en un episodio donde se endemoniaron 3 niños. Los 3 niños se revolvían en el piso, se revolcaban en el piso. Y hay un momento en el que el Espíritu del Señor empieza como a darte entendimiento de lo que está pasando. Varios de esos niños habían sido abusados. El padre estaba a cadena perpetua en la prisión porque había degollado a la madre en presencia de ellos. Y en un momento dado, cuando los niños pasaron adelante, yo me acerqué, impuse las manos, yo sentí ese poder sobrenatural que viene y toca, pero era algo que yo nunca en mi vida lo había experimentado. Eso viene cuando usted mata la carne, se mete en la palabra y su fe está conectada con el cielo. Porque eso no es algo que el hombre lo puede producir. Y el Señor empezó a liberar a esos niños. El poder de Dios empezó a desatarse. Y los niños, ¿verdad?, parece que no tenían ninguna posesión demoníaca. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta, porque usted hace lo que tiene que hacer, se produce la libertad espiritual. Y los niños fueron libres. Yo recuerdo que durante todos los días que estuve allí, esos niños se pasaban alrededor mío. Yo me sentía como, wow, ¿qué es esto? ¿Verdad? Usted dice, lo que Dios puede hacer a través de la vida de aquellos que creen. Eso no es una unción privada, eso no es una unción para los predicadores de la televisión, eso no es una unción reservada para gente, ¿verdad?, único. Esa es la unción que Dios viene a derramar sobre la iglesia, esa es la unción que quiere depositar sobre cada hijo suyo. En ese poder quiere que la iglesia se mueva. Dios quiere que usted crea la palabra, que usted crea que el Señor vino para llenarlo de su presencia. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que es la hora del Señor para llamar a gente que le crea, que renueve su fe, que crea que sirve a un Dios poderoso, no a un Dios que está muerto, sino a un Dios que tiene poder para romper cadenas, para podrir yugo. Estoy hablando a su espíritu para que usted clame por esa unción del Espíritu de Dios sobre su vida. Que hoy sea un día que la presencia de Dios venga sobre usted y usted lo reciba con toda la libertad que Dios quiere que usted